Terminemos de estudiar la teoría general de los contratos bilaterales, analizando la teoría de los riesgos en los contratos. Cuando estamos ante un contrato bilateral, recuérdense que en los contratos bilaterales surgen obligaciones para cada una de las partes, de forma tal que están relacionadas, íntimamente vinculadas, y que, de acuerdo a la teoría causalista, la obligación de una de las partes es la causa de la obligación de la otra parte. Pues bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo queda la obligación correspectiva cuando alguna de las partes se ve imposibilitada de cumplir su prestación por una causa que no le es imputable, por un caso fortuito o por una fuerza mayor? La primera solución es entender que la contraparte queda igualmente liberada. En este caso, el riesgo o el alia de haber celebrado el contrato se encuentra en los hombros del deudor, cuyo cumplimiento se hizo imposible, pues no obstante que su incumplimiento estaría justificado por la causa extraña no imputable, no recibirá su contraprestación que se le prometió por la otra parte, que no se encuentra amparada por esta situación ajena a su voluntad, y esta otra parte quedaría igualmente liberada. En este caso, aplicamos la máxima res perit debitoris, es decir, que es el deudor el que asume la pérdida de la obligación. ¿Por qué? Porque él sí está exonerado de cumplir por la causa extraña no imputable, y su contraparte, que no tiene ningún tipo de excepción, ningún tipo de impedimento a cumplir, estaría igualmente liberado. Por el contrario, si sostenemos que el deudor queda liberado de su obligación por la causa extraña no imputable, pero puede exigir el cumplimiento a su contraparte, puesto que ésta no está imposibilitada, estaríamos colocando los riesgos de haber celebrado el contrato sobre los hombros de aquel acreedor de la obligación incumplida de manera justificada, pero que se vería obligado a cumplir con su prestación. Y ahí aplicamos la regla res perit creditoris. Ahora, estamos hablando de la teoría de los riesgos en los contratos, y entonces nos toca analizar qué entendemos por riesgo del contrato. Por riesgo del contrato entendemos a la situación subjetiva, es decir, de una de las partes, de temor de quien celebra un contrato bilateral de afrontar el peligro que se traduce en la potencialidad, en la posibilidad de verse obligado a cumplir con su prestación a pesar de no recibir su crédito. Pues si la prestación prometida ha resultado imposible por una causa que le es ajena a su deudor, en otras palabras, la potencialidad de perder su propia prestación sin recibir una contraprestación. No existe en nuestro código ninguna disposición general que contemple la solución res perit debitoris. Es decir, no existe una disposición general que establezca que en caso de que en un contrato bilateral una de las partes se vea imposibilitado a cumplir su prestación por una causa extraña no imputable y se vea también liberada su contraparte por ese hecho, toda vez de no existir ningún impedimento para dicho cumplimiento. Es por ello, al no existir una norma jurídica positiva que establezca el res perit debitorius, que la doctrina ha construido una teoría que se construye en función a lo que caso a caso ha señalado el legislador
en distintos contratos. En efecto, cuando vemos o leemos los artículos 1588, 1634, 1635 y 1675 del Código Civil, podemos de estas disposiciones particulares inferir una máxima o un principio general que se puede enunciar de la siguiente manera. En los contratos bilaterales, si la obligación de una de las partes se extingue en ausencia de una culpa suya o por una causa extraña no imputable, la obligación de la otra parte resulta igualmente extinguida. Repito, el principio o la teoría de los riesgos en los contratos se enuncia de esta manera. En los contratos bilaterales, si la obligación de una de las partes se extingue en ausencia de culpa suya o por una causa extraña no imputable, la obligación de la otra parte resulta igualmente extinguida. Enunciado que no sería aplicable en los contratos bilaterales traslativo de propiedad u otro derecho solo por consenso, donde aplicaríamos la regla res perit domino, es decir, la cosa perece para su dueño. En el caso de las obligaciones en las cuales la propiedad u otro derecho se transfiere con el simple consentimiento, aplicaríamos la regla res perit domino, conforme lo explicaremos más adelante. Ahora, es posible que en la relación bilateral una de las partes haya comenzado a cumplir con su obligación, es decir, haya empezado a ejecutar y cuando a la otra parte se le presenta la causa extraña no imputable que le imposibilita cumplir con su prestación. En este caso nos preguntamos qué sucede si ya ha empezado o si ya ha habido un cumplimiento, así sea parcial, de la obligación por parte de alguna de las partes en el contrato bilateral. En este caso, si la persona pudiese retener el cumplimiento que ha recibido sin tener que cumplir con su obligación correspectiva, evidentemente esa persona estaría beneficiada de un enriquecimiento sin causa. Incluso también podría entenderse que su contraparte le ha realizado un pago de una obligación que es inexistente. Si el objeto de la obligación es una cosa in genere o que no está determinada, estará obligado a restituir todo lo recibido. Si una persona ha ejecutado la obligación y ha entregado una cosa genérica y la otra parte no puede cumplir con su parte de la obligación por una causa extraña no imputable, esa otra parte tendrá que reintegrarle, tendrá que restituirle la totalidad de lo recibido. Si se trata de una cosa cierta y determinada, entonces esa otra parte deberá restituirla en el estado en que se encuentra al momento de la restitución, conforme al 1293 del Código Civil. Ahora, si esta cosa cierta se ha perdido sin su culpa, entonces la obligación de restitución se extingue por aplicación del artículo 1344 del Código Civil. ¿Qué pasa si esta cosa cierta y determinada que yo he entregado en ejecución de la obligación, esta persona la ha transferido, la ha enajenado a otros terceros? Pues en ese caso, el tercero, si no tiene conocimiento, es decir, si el tercero ha actuado de buena fe, entonces sencillamente la parte que lo ha enajenado tiene que transferir, tiene que devolver el precio
con el que vendió, con el que enajenó esa cosa, o ceder la acción para el reintegro de ese precio. Debemos entonces tomar en cuenta que la buena o mala fe del tercero es importante, porque si actuó de buena fe, entonces su derecho queda indemne, pero si actuó de mala fe, su situación se agravaría y su responsabilidad también se agravaría, pudiendo entonces la parte pedir la restitución. El tema anterior vimos la acción por resolución de contrato y recordarán ustedes que dicha acción se encuentra establecida en el artículo 1167 del Código Civil. En este sentido, nos preguntamos si la acción resolutoria es suficiente para explicar o fundamentar la aplicación de la teoría de los riesgos de los contratos. ¿Por qué? Porque una parte de la doctrina sostiene que en los contratos bilaterales, cuando existe un impedimento para el cumplimiento de la obligación de alguna de las partes por una causa ajena a su voluntad, la otra tiene que acudir a la figura de la resolución del contrato del artículo 1167 sin distinguir si el incumplimiento de su contraparte ha sido culposo o no. Es decir, que la teoría de los riesgos, según la cual la parte no tiene que cumplir porque no va a recibir su contraprestación, se podría fundamentar en la resolución de ese contrato porque no va a recibir su prestación por una causa extraña no imputable, solo que no se originaría la obligación de indemnizar daños y perjuicios, que es uno de los efectos de la acción resolutoria. Ahora, esta tesis doctrinal ha sido muy rebatida, muy discutida, por varias razones. En primer lugar, porque la disposición contenida en el artículo 1167 implica que ambas obligaciones que nacen del contrato bilateral son perfectamente posibles, son perfectamente ejecutables. Y lo que postula la teoría de los riesgos en el contrato es precisamente que una de esas obligaciones recíprocas ha quedado extinguida por un evento no imputable al deudor. Y se trata de incidir sobre la otra obligación que permanece viva para evitar un enriquecimiento injusto del acreedor deudor. En segundo lugar, el artículo 1167, que establece la posibilidad de la resolución del contrato, busca disolver un vínculo jurídico que, conforme vimos, siempre requiere una demanda que tiene que ser decidida por un órgano jurisdiccional, por un tribunal. En cambio, que la teoría de los riesgos trata de paralizar de pleno derecho y sin necesidad de intervención judicial alguna el cumplimiento de la obligación susceptible de ser cumplida. Si repito, sin necesidad de intervención de un tribunal, sino que esto ocurre de pleno derecho. En tercer lugar, la sentencia que se dicta con ocasión a una resolución de contrato, a una acción resolutoria, es una sentencia de naturaleza constitutiva, porque es a partir del que quede definitivamente firme esta sentencia que se considera que el contrato está terminado. En cambio, la teoría de los riesgos, en los casos en que sea necesario alguna intervención judicial, por ejemplo, en el caso de que una de la parte que pueda ejecutar su prestación sea demandada por su contraparte en cumplimiento del contrato y esta persona es llevada al juicio, pero puede oponer
como defensa que su contraparte no le ha cumplido por una causa extraña a ella en aplicación de la teoría de los riesgos, pues bien, en esta situación, el pronunciamiento del tribunal que acuerda la liberación de ambas partes es una sentencia de naturaleza declaratoria, porque el juez solo va a verificar la imposibilidad de cumplimiento y declarará disuelto el vínculo, pudiendo incluso llegar a concluir que esta imposibilidad es parcial y resolviendo cómo va a ser el cumplimiento de la obligación. Finalmente, existe una diferencia en la solución aportada en relación a la aceptación de la acción por resolución y la teoría de los riesgos en función a los efectos que tiene frente a terceros. Recuerdan ustedes que la acción por resolución contiene la aplicación del principio resoluto iuris danti resolvitur ius accipentis, es decir, resuelto el derecho del otorgante, se resuelve el derecho del adquirente, viéndose afectado, por ende, los derechos de terceras personas con ocasión a la acción resolutoria, cualquier derecho que se haya establecido con posterioridad al registro de la demanda por resolución del contrato. En cambio, tal y como les dije hace unos minutos, la teoría de los riesgos postula que los terceros que el traspaso o transmisión que hace el acreedor a un tercero permanece válido. Los derechos que han adquirido terceras personas sobre el bien son jurídicamente válidos y el deudor de la relación obligacional afectada por la teoría de los riesgos solo debe restituir en la medida de su enriquecimiento injusto. En este caso, de aceptarse que de lo que se trata es de una acción por resolución, además, esta tendría que ser una acción por resolución de naturaleza real, una acción por resolución con naturaleza reivindicatoria, buscando perseguir el bien que se encuentra en manos del tercero, dirigida por el contrayente contra su parte y contra el tercero. Tercero a quien es totalmente imprevisible la situación que afectó ese vínculo obligacional y lo que indudablemente afectaría el comercio. Es por eso que se discute si en el caso de la teoría de los riesgos estamos en presencia de una acción resolutoria o se trata de una teoría autónoma. Pongamos un ejemplo para ver si aclaramos esta situación de una manera más pedagógica. Asumamos que yo los contrato a ustedes, que son representantes de un pintor famoso, para que me consigan que el pintor famoso haga un retrato mío. Y a cambio, yo voy a pagar ese retrato con mi carro. Y yo les entrego mi carro a ustedes bajo la promesa de que el pintor me hará el portarretrato. Repentinamente, y antes de pintar el portarretrato, fallece el pintor, sin poder pintar ni entregar el portarretrato. Por lo tanto, ustedes no tienen ningún tipo de culpa o responsabilidad en el hecho que el pintor ha fallecido, pero tienen mi carro. Entonces, si aplicamos la teoría de los riesgos, ustedes deberían reintegrarme a mí el vehículo en el estado que éste se encuentre, porque la obligación de entrega del vehículo para ustedes, porque si ustedes se quedan con el vehículo sin haberme entregado la pintura, ustedes estarían recibiendo un enriquecimiento que es totalmente injusto, porque no han cumplido con su parte de la obligación, que es entregarme a mí el cuadro o el retrato pintado por este pintor famoso.
Ahora, vayamos un poco más allá. Asumamos que a ustedes no les interesaba el carro y que lo que necesitaban era efectivo. Entonces agarraron el carro y se lo vendieron a una tercera persona, que evidentemente desconocía que ese carro venía producto de un negocio que hicimos nosotros. Entonces, ustedes le venden el carro a esta tercera persona y reciben el precio. Pero el pintor falleció y ustedes no me van a entregar el carro. ¿Qué puedo hacer yo? Tengo que ir a perseguir a la tercera persona que tiene el carro y que lo compró sin saber todo lo que estaba ocurriendo. No, en este caso si aplicásemos la teoría de la resolución del contrato, yo tendría que pedir que el contrato entre nosotros, carro por cuadro, se resuelva, que nos coloquen en una situación precontractual y luego perseguir el derecho del tercero que lo tiene, perseguir a este tercero que tiene el carro, perseguir por vía de una reivindicación que me devuelva el vehículo a mí, porque ya yo soy el verdadero propietario, producto de la resolución del contrato. En cambio, si aplicamos la teoría de los riesgos en los contratos, ustedes solo me tendrían que entregar a mí el dinero que recibieron y que los enriqueció injustamente, y por lo tanto el tercero podría mantener el carro porque él recibió esa venta de manera correcta, y ustedes solo me deberían entregar el precio que cobraron por la venta de ese vehículo, con lo cual yo me quedo sin carro, pero me quedo con dinero que ustedes recibieron. Ustedes quedan liberados de la obligación de entregarme el cuadro y el carro queda en manos de la tercera persona, cuyos derechos no se vieron afectados por la causa extraña no imputable que fue el fallecimiento del pintor. Vemos entonces en este ejemplo cómo la aplicación de una teoría tiene una solución y la aplicación de otra teoría tiene otra solución. Ahora, yo les decía a ustedes que esta situación de la teoría de los riesgos no se aplicaba en el caso de los contratos traslativos de propiedad o de un derecho. ¿Por qué? Porque nuestro código recoge un principio consensualista en el artículo 1161, que establece en los contratos que tienen objeto la transmisión de la propiedad u otro derecho real, la propiedad o derecho se transmite y se adquiere por efecto del consentimiento legítimamente manifestado, y la cosa queda a riesgo y peligro del adquirente, aunque la tradición no se haya verificado. Esto significa que la propiedad y el riesgo del contrato traslativo de la propiedad, pasan al acreedor por el consentimiento legítimamente manifestado, aun cuando el deudor se halle impedido de hacer efectiva la puesta en posesión de la cosa por haberse perdido ésta. A simple vista, esta solución legislativa es contraria a lo que postula la teoría de los riesgos en los contratos bilaterales, porque si aplicásemos la teoría de los riesgos en los contratos bilaterales, aun cuando ustedes y nosotros firmamos un contrato de venta de un carro y yo no se los he entregado, pero ya firmamos el contrato, y el carro se pierde por una causa extraña no imputable estando en mis manos, si aplicásemos la teoría de los riesgos, entonces, al carro perderse, yo tendría que asumir esa pérdida. ¿Por qué? Porque ustedes no van a recibir el carro, nunca lo van a recibir, no van a tener la tradición, la entrega, la posesión del mismo, sino que lo voy a mantener, sino que se perdió en mis manos. Y al ustedes nunca haber recibido la posesión de ese vehículo, entonces no tendrían por qué pagar el precio.
Entonces, por eso es que yo les digo que a simple vista, esta solución legislativa que el carro se perdería para el comprador, aun cuando yo no se lo haya entregado con el simple consentimiento o acuerdo de voluntades entre ambas partes, se sostendría que eso es contrario a la teoría de los riesgos en los contratos bilaterales. Ahora debemos entender que esto se debe a que nuestro legislador estableció o adoptó una regla según la cual la cosa perece para su dueño. Y con el principio consensualista, que recordemos que este principio consensualista tiene su origen muy posterior al derecho romano, la propiedad se transmite con el simple consenso, con el consentimiento legítimamente manifestado. Y ya desde el momento en que hay el acuerdo de voluntades, en que se ha determinado la cosa y se ha determinado el precio, ya la propiedad pasa a manos del comprador. Una parte de la doctrina disiente con relación a la afirmación según la cual el artículo 1161 del Código Civil constituya una excepción a la teoría de los riesgos. Y el argumento que da esta parte de la doctrina es que el vendedor sí cumplió con su obligación, porque la obligación que tiene el vendedor en las obligaciones de dar es sencillamente manifestar su consentimiento para que se produzca la traslación de la propiedad. Por lo tanto, el vendedor, cuando manifestó su voluntad, cumplió la obligación principal del contrato y las obligaciones consecuenciales de hacer, es decir, entregar la cosa y mantenerla, son meras obligaciones instrumentales o sencillamente generaría una responsabilidad por culpa. ¿Qué quiero decir esto? Que el vendedor solo sería responsable frente al comprador si la pérdida de la cosa es por su culpa o se encuentra en mora. Es decir, que el vendedor solo respondería por su poca diligencia en el cuidado de la cosa. Pero además argumentan esta parte de la doctrina que si el vendedor mantiene la posesión sobre la cosa vendida, aun cuando ha habido acuerdos de voluntades, es porque el comprador así lo convino, es porque el comprador así lo permitió y es por ello que el comprador debe soportar los riesgos de la pérdida. Porque habiéndose transferido la propiedad es él el que aceptó, el que convino no tener la posesión de la cosa. Esto es que, habiendo cumplido el vendedor con su obligación, es decir, manifestar la voluntad, tiene perfecto derecho y es justo que reciba el precio de la venta. Por ello, según esta parte de la doctrina, no es aplicable la teoría de los riesgos, toda vez que ambas obligaciones son perfectamente posibles. La del vendedor de transmitir la propiedad por su asentimiento y la del comprador de pagar el precio de la venta. En materia de contratos traslativo de propiedad, conforme les dije, aplicamos el principio res perit domino. La cosa perece para su dueño. Este principio tiene una primera excepción en las cosas in genere, genéricas, pues en estos casos no basta la simple manifestación de voluntad para que se transfiera la propiedad sobre estos bienes. El contrato no se perfecciona y por perfección no quiere decir que no nazcan las obligaciones. Ojo, lo que quiere decir es que mientras que el bien no sea determinado, mientras no sea contado, pesado o medido, mientras no sea individualizado,
no se ha transferido la propiedad del vendedor al comprador. Solo con la determinación, es decir, al contarse, pesarse o medirse la cosa genérica y hay ese acuerdo sobre lo que se está pesando, contando o midiendo, es a partir de ese momento que la cosa es determinada. Y es a partir de ese momento que se transmite la propiedad. Por lo tanto, si la cosa se pierde antes de su determinación, antes de su pesado, contado o medido, es el vendedor quien debe correr con esta pérdida por mandato del artículo 1475 del Código Civil venezolano. Ahora, se discute si en este caso estamos en presencia de un principio a la excepción, una excepción al principio de que la cosa perece para su dueño. Pero no es así, porque mientras esta cosa no sea determinada, es el vendedor quien seguirá siendo el dueño. Y justamente por la aplicación de este principio, es él quien debe correr con la pérdida de la cosa mientras ésta no se determine. Otra excepción a este principio lo encontramos en la ley de venta con reserva de dominio, que es una figura en virtud de la cual usted vende un bien mueble y retiene la propiedad de la cosa vendida como garantía de pago del precio hasta tanto el precio sea íntegramente satisfecho por el comprador. Pero por una ficción legal, es decir, por una norma establecida especialmente en esta ley, si la cosa objeto del contrato se pierde, es el comprador quien debe asumir esa pérdida, aun cuando técnicamente no es el propietario, porque el propietario sigue siendo el que entregó el bien y el que dio el préstamo para que se adquiriera ese bien. Y el comprador pasará a ser propietario solo cuando pague la totalidad del precio. Por lo tanto, si el bien objeto de la venta con reserva de dominio se pierde, esa pérdida no es para el comprador, no es para el vendedor, que continúa manteniendo la propiedad, sino que es para el comprador, quien no tiene la propiedad y mantiene la obligación de pagar el precio. Finalmente, debo decirles que las reglas sobre el riesgo del contrato pueden ser derogadas o reguladas por las partes de una manera distinta a la establecida en el Código Civil, porque estas no son normas de orden público. Ahora, hay que tener cuidado, las partes deben regular muy bien cada situación sin ambigüedad, sin oscuridad, sin deficiencia, porque cualquier ambigüedad deberá ser resuelta, deberá ser interpretada por el juez. ¿Qué sucede en el caso de las ventas obligatorias? Entendemos por ventas obligatorias aquellas en las que la transferencia de la propiedad no opera con el simple consentimiento, sino que se deben dar otras circunstancias para que opere la transferencia de dicha propiedad. Como es el caso, les dije a ustedes, de las cosas en general, pero además el caso de la venta de la cosa ajena, que se encuentra regulada en el 1483 del Código Civil. Esta es entendemos por esta, una venta obligatoria, pues en lo que el vendedor adquiere el bien ajeno, nace la obligación de transferir su propiedad al comprador, lo que ocurrió por el consentimiento contenido en el contrato de la venta de la cosa ajena. Es decir, en lo que el vendedor
adquiere el bien por aplicación del artículo 1161, la propiedad del mismo y sus riesgos pasan inmediatamente al comprador. Si yo les digo a ustedes que yo pienso comprar un carro X y que se los venderé y me obligo a vendérselos una vez o a cederle la propiedad a los 40 días de yo haberlo adquirido, y ustedes me dicen estoy de acuerdo con esa operación, yo todavía no soy propietario del carro, yo no lo he comprado, pero una vez que lo compre, a los 40 días, ese bien pasa a ser de su propiedad porque ya hay el consenso entre nosotros. O, peor aún, no ponemos ningún término. Yo agarro y les digo a ustedes, yo pienso comprar un carro de estas características y en lo que lo compre se los transfiero a ustedes, les transfiero a ustedes la propiedad. Y ustedes me dicen, ok, yo estoy de acuerdo y te vamos a pagar tanto por esa transferencia de esa propiedad. ¿Qué sucede si este bien ajeno, que es determinado, se destruye o sale del comercio antes de ser adquirido por el vendedor? Es decir, ¿qué sucede si el vehículo que yo me comprometo a transferirle la propiedad apenas yo lo adquiera, antes de que yo lo adquiera, se destruye, sale del comercio, deja de existir? En este supuesto debemos aplicar la teoría de los riesgos en el contrato y se entendería que la obligación de venta obligatoria, es decir, la obligación que tengo yo de transmitirles a ustedes la propiedad, se extingue y de la misma manera el comprador de la cosa ajena, o sea, ustedes no tendrán la obligación de pagar el precio de la venta. Por lo tanto, si yo, la obligación mía, el contrato que yo hice con ustedes, en el cual yo me comprometía a adquirir un vehículo determinado y que en lo que yo lo adquiriera se lo iba a transmitir a ustedes, ese contrato, por aplicación de la teoría de los riesgos, se extinguiría, quedando ustedes liberados de entregar el precio y yo liberado de adquirir el bien para transferírselo a ustedes. Analicemos ahora la situación de las obligaciones de dar sometidas a una condición suspensiva. Recuerden ustedes que la condición suspensiva es aquel hecho futuro e incierto sobre el cual se hace depender el nacimiento de la obligación. Entonces, ¿qué sucede si yo me comprometo a dar, a venderles, a ceder el derecho sobre determinado cuerpo cierto si se da determinada condición? Y la cosa perece antes de cumplida la condición. En este caso, de acuerdo al artículo 1203 del Código Civil, la obligación se reputa como no contraída. Es decir, que si yo les digo a ustedes, yo les voy a vender mi carro, si ustedes aprueban, yo les voy a hacer la propiedad de mi carro por 1000 bolívares. Si ustedes aprueban la materia y antes de aprobar la materia de obligaciones, el carro se pierde, el bien determinado se pierde, la obligación condicionada deja de existir. La obligación de transferirles a ustedes la propiedad sobre mi carro deja de existir y por lo tanto quedo yo liberado. Por supuesto, yo habré perdido el carro, pero ustedes no estarán obligados a entregar cantidad alguna de dinero, porque eso es lo que establece el artículo 1203 del Código Civil. Si ustedes analizan, les parecerá muy lógico lo que presenta la solución legislativa contenida en dicha disposición, pero se genera a simple vista un pequeño contrasentido. Y es que el artículo 1209 del Código Civil establece que al cumplirse la condición se retrotrae la situación
al día en que la obligación fue contraída. Entonces, ¿qué sucede? En lo que ustedes aprueben la materia de obligaciones, tendríamos que hacer retroactiva esta situación, tendríamos que ir hacia el pasado desde el día en que nosotros convinimos en ese contrato. Y ese día el carro existía. Entonces, parecería que la solución contenida en el artículo 2203 del Código Civil contraría lo establecido o el efecto retroactivo de la condición suspensiva contenida en el artículo 1209 del Código. Pero la manera de responder a esa aparente contradicción es justamente la teoría del riesgo en los contratos, pues al considerar como no contraída la obligación, esto es, resuelto el contrato, el deudor resultaría liberado de su obligación y su acreedor, es decir, el deudor del precio, queda igualmente liberado de pagar el precio. Entonces ven ustedes cómo la solución que aporta el artículo 1203, con independencia a lo establecido en el artículo 1209 sobre los efectos de la condición cumplida, lo que hace es explicar o aplicar la teoría del riesgo. Pero, ¿cómo se aplica eso en la lógica? La doctrina francesa explica esta solución legislativa en el hecho de que no puede haber una obligación sin objeto y que en el momento en que se extinguió el bien determinado, el bien específico que era objeto de esa obligación condicionada, pues en ese mismo momento queda sin objeto la obligación y por lo tanto debe entenderse que la obligación se extingue. Ahora, esta respuesta que da la doctrina francesa resulta para otra parte de la doctrina muy insatisfactoria. ¿Por qué? Porque se origina una ficción legal según la cual, cumplida la condición, la situación se retrotrae al momento en que nació la obligación condicional, cuando sí existía objeto, no teniendo sentido esta aparente liberación del pago del precio. En este caso, el legislador, entonces, la solución que se le da o la lógica que se le da es que en este caso el legislador lo que está haciendo es utilizar el principio de la cosa perece para su dueño, que antes de la ocurrencia de la condición era el deudor de la entrega. Es decir, vamos a ver nuevamente en el caso que yo les estoy presentando. Yo era el deudor de la entrega del vehículo en el caso de que ustedes aprobaran la materia. Pues bien, como la cosa perece para su dueño y yo era el dueño porque todavía la condición no se ha presentado, en esa situación la cosa perece para mí. Y por lo tanto yo debo asumir esa pérdida con independencia que el día de mañana se presente la condición y nazca la obligación. No pueden hacer la obligación porque la cosa ya había perecido para mí. Res peri domino. Entonces no hay como tal una contradicción porque la cosa ha perecido íntegramente. Donde sí puede haber un error o una aparente contradicción es lo que sucede si no hay una pérdida total de la cosa, sino una pérdida parcial. Porque de acuerdo a la solución que da el código, en este caso es que el acreedor, o sea, ustedes asumamos que el carro que yo les voy a entregar no se pierde totalmente, pero se le funde el motor.
hay una pérdida parcial de la cosa. En este caso, el acreedor, ustedes, deberán recibir la cosa, el carro, en el estado en que se encuentra, con el motor fundido, no pudiendo disminuir el precio, los 1.000 bolívares que me iban a pagar, porque ustedes estarían en ese caso asumiendo el riesgo del contrato, porque deben pagar íntegramente el precio recibiendo una cosa que es parcial, que funciona parcialmente porque se dañó por una causa extraña no imputable a mí. Con lo cual, el legislador es congruente con lo dispuesto en el artículo 1293. Ven ustedes la solución legislativa en el caso de la obligación suspensiva, pero se dan cuenta que ese artículo no señala nada en relación a una obligación sometida, a una obligación de dar sometida a una condición resolutoria. Es decir, la venta que está sometida a una condición resolutoria y en el cual debería reintegrarse o devolverse el bien al vendedor original. Efectivamente, si ustedes ven el artículo 1203 del Código Civil, siempre se refiere a condición suspensiva. Sin embargo, la solución jurídica contenida en el artículo 1203, que como repito, está circunscrita a la condición suspensiva, también es procedente para el caso de las obligaciones sometidas a una condición resolutoria. Sigamos con el ejemplo de que yo les vendo un carro. Pero ahora, en vez de decir yo les voy a vender el carro, si ustedes aprueban la materia, yo les digo a ustedes, miren, yo les voy a vender mi carro por 1.000 bolívares, pero si ustedes pasan la materia, esa venta se resuelve y yo recibo nuevamente el carro y les devuelvo los 1.000 bolívares que recibí. Es decir, que ese contrato de venta está sometido a una condición resolutoria. La venta se resolverá si ustedes aprueban la materia de obligaciones. Aprobada la materia de obligaciones, queda resuelta la venta y por esta resolución la propiedad del vehículo me es regresado a mí y yo debo devolver el precio. Ahora, justo antes del examen final, en el estacionamiento de la universidad, el carro se pierde sin que haya ocurrido la condición. Es decir, sin que ustedes hayan aprobado la materia de obligaciones. La pregunta es, ¿quién pierde el vehículo? ¿Cómo quedan esas obligaciones? Según el principio de la cosa perece para su dueño, el carro lo pierden ustedes, porque mientras no se dé la condición, ustedes son los propietarios del carro. De forma tal que la obligación de retornar la propiedad a mí por la resolución de la venta, por la ocurrencia de la condición resolutoria, deja de tener efecto por la pérdida del bien, que es justamente la solución que da en 1203. Se considera que la obligación no se ha asumido. De la misma manera, sigamos con el ejemplo. ¿Qué pasa si está el carro en el estacionamiento y este vehículo se deteriora? Por principio de la cosa perece para su dueño, al darse la condición que origina, la condición resolutoria que origina la resolución de esa venta y la devolución de la propiedad a mi persona, en esa situación, como la cosa se mantiene, se devolvería para mí la propiedad sobre ese vehículo y yo estaría, y la pérdida parcial de ese bien tendría que ser asumida por mí como propietario una vez que se dé la condición resolutoria y yo pase nuevamente a ser propietario de la misma. Y
producto de esta situación, yo tengo que reintegrar íntegramente el precio de la venta, que es justamente la misma solución jurídica establecida en el artículo 1203 del Código Civil. Entonces, como ven ustedes, el artículo 1203, aun cuando se circunscribe para una condición suspensiva, su solución jurídica también es aplicable para el tema de la condición resolutoria. Ahora, ¿y si sometimos o acordamos someter a un término la obligación de dar? Es decir, llegamos a un acuerdo y yo les digo, yo les voy a transferir la propiedad, yo me comprometo a manifestar mi voluntad de transferir la propiedad sobre un vehículo dentro de 30 días. Establecemos un término. En esta situación, aplicando el principio res perit domino, la cosa perece para su dueño, y siendo que el vendedor no ha transferido la propiedad al comprador porque ésta está sometida a un término, en este caso no podrá transferirse esa propiedad debiendo soportar la pérdida del mismo, y el comprador no tendrá que pagar ningún precio. Aquí aplicamos la regla res perit debitoris. La cosa perece para el deudor. El deudor en la entrega de la cosa, ¿quién es? Soy yo como vendedor. Yo les debería entregar la cosa, pero como esta se perdió por una causa extraña no imputable antes del término que pactamos, yo tendré que correr con esa pérdida. Aun cuando hay parte de la doctrina que argumenta en contra de esta solución, señalando que el término que no se necesita ninguna actividad del vendedor para que se transmita la propiedad. Solo se requiere que llegue una fecha y el comprador tiene la posibilidad de ceder ese derecho. Entonces, aplicando una teoría que es apoyada incluso por el profesor Maduro Luyando, cuando hablamos de domino, no nos estamos refiriendo a propietario o titular del derecho de propiedad, sino quien tiene el dominio. Y como ustedes tienen el derecho de ceder ese derecho sobre el carro, sobre ese futuro derecho que van a tener, ustedes deberían soportar la pérdida de ese dominio. Y por lo tanto, ustedes deberían asumir esa pérdida y igualmente pagar por lo menos una parte de ese precio en función a que ustedes cedieron su derecho. Y por lo tanto, en este caso, ambas partes deberíamos perder parte de ese derecho. Yo por el res perit debitoris y ustedes por el res perit dominus. Sin embargo, esta es una solución bastante extrema que es muy discutible en doctrina. Lo más seguro es que en este caso lo que ocurra es que a mí se me considere como propietario de ese derecho, como titular de ese derecho de propiedad que no he transferido porque no ha llegado el término, y con relación a ustedes y la cesión del crédito también se aplicaría esta acción, o se aplicaría la teoría de los riesgos, y como ustedes no van a tener nunca el carro, van a tener que devolver el dinero que recibieron por la cesión de ese derecho que nunca se va a ejecutar. Entonces ven ustedes cómo entre nosotros se da el res perit debitoris, yo como deudor de la entrega del vehículo pierdo el mismo, y ustedes deberán reintegrar el dinero que recibieron por la cesión del derecho en aplicación del principio de la teoría de los riesgos. ¿Cuáles son los efectos entonces, un poco para englobar todo lo que hemos visto? Los efectos de la teoría de los riesgos es que el contrato bilateral quedaría terminado
desde el mismo momento en que ocurre la causa extraña no imputable que hace imposible la ejecución de las prestaciones o de una de la prestación y las dos partes quedan liberadas. Y, en segundo lugar, no se origina ninguna obligación de indemnizar daños y perjuicios en virtud de que una de las partes está incumpliendo por una causa extraña no imputable y la otra parte no está obligada a cumplir por aplicación de la teoría de los riesgos. Y si alguna de las partes ha cumplido parcialmente la prestación y no hay equivalencia, entonces la reparte que recibió la prestación o que recibió una prestación mayor debe reintegrarla para evitar un enriquecimiento sin causa de la contraparte, de forma tal de que se mantenga el equilibrio patrimonial. Con esto terminamos el tema de la teoría general de los contratos bilaterales.